Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ornelas de la Rosa. Soy estudiante de la carrera técnico en mantenimiento industrial del grupo 6IM2 y este video es el video final acerca de la explicación de una pieza y el maquinado en el centro de maquinado. A continuación voy a presentar, bueno, esta es la portada con la que voy a trabajar, pero esta es solamente la introducción. Después, aquí, como podemos ver, están las especificaciones de mi pieza. Aquí está mi pieza, donde vemos que tiene todas las acotaciones, dice lo que viene en la especificación, dos herramientas, dos radios cóncavos y convexos, usar dos herramientas en el maquinado, además de que van a ser una herramienta para el margen y otra herramienta para el maquinado de las letras, así como te pide que la letra del margen sea de 2 milímetros de profundidad y para las demás letras 3 milímetros. Aquí podemos ver también que las especificaciones de la pieza, bueno, de mi pieza personalmente, son las especificaciones que es el ancho de la pieza, que tiene 19 milímetros en el sistema internacional. Lo largo de la pieza son 100 milímetros. Lo largo de la pieza en el eje X son 180 milímetros, como aquí podemos ver, 180 milímetros, y lo alto de la pieza en el eje Y son 120 milímetros. Aquí podemos ver señalados que los radios de las esquinas, los cuales son, este es radio convexo y dos radios cóncavos. Este grueso de aquí es por el ancho bueno, el diámetro de la herramienta, pero los radios son de 10 milímetros, 10 milímetros. Lo alto de de las letras son de 30 milímetros, así como entre el margen y el borde de la pieza son 10 milímetros, también como lo son de la pieza a las letras, 10 milímetros. Los demás radios, los diámetros, o en este caso el radio del círculo que es de 10, su diámetro es de 20 milímetros igual. Y bueno, estas son las especificaciones. A continuación, aquí está. Aquí tenemos mi plano, el plano de la pieza, con las mismas acotaciones y todo. Y aquí, este punto azul, lo que podemos ver es que es el offset. El offset de la pieza es donde se va a posicionar la herramienta para empezar a hacer el maquinado. Y los puntos rojos son el inicio de maquinado de cada letra. O sea, en este caso, aquí me posicioné la herramienta 2 en este caso, bueno, la herramienta uno porque se pedían distintas herramientas. La herramienta uno para empezar a hacer el margen. Aquí inicié, me moví hacia la derecha, subí mi radio cóncavo, subí convexo, me moví otra vez hacia acá, radio convexo, bajo y otra vez un radio cóncavo. Después me posicioné la C, inicié su maquinado desde aquí, la E de aquí, la C desde aquí, la Y, la T y finalmente el 8 que fue realizado por dos círculos. Ahora vayamos con lo que es la explicación de los códigos y el maquinado de la pieza. Bueno, como podemos ver, aquí están todos los códigos de la pieza. Esta es la vista desde la vista frontal, vaya, de la pieza. Y se ven ahí los maquinados. Las líneas amarillas, en este caso de la simulación, significan que es un G00, que es el movimiento sin corte. Eso quiere decir que no está maquinando ni trabajando la pieza. Las líneas blancas son lo que indican que ya es la maquinación de la pieza, cuando penetra ya la herramienta y empieza a hacer el maquinado. Esta es su vista en 3D. Aquí podemos ver es igual al diseño. Tiene las letras del distrito 8, sus dos radios cóncavos y sus radios convexos. Aquí, como podemos ver, mi programa inicia aquí. Aquí está mi nombre, el billet, que es el que indica las especificaciones de la pieza. En X, como dije hace rato, en X tengo 180 milímetros, en Y tengo 120 milímetros y Z, que es la profundidad, son 19 milímetros. Aquí tenemos después el tool que lo que es el tool significa que el tool va a darle el diámetro a las herramientas, en este caso a la herramienta uno y a la herramienta 2 porque se utilizan las dos herramientas. Para iniciar con nuestro maquinado, se empiezan con los códigos G54. Lo que es el G54 es el offset.
lo que va a hacer aquí, bueno, el CG54 indica el offset, después el G21 indica que es el sistema internacional, en este caso son milímetros. El G90 indica la programación absoluta, que es por el medio del que se programa. El M06 indica el cambio de herramienta. En este caso empezamos con la T1, que es para el margen, con una profundidad de 2 milímetros. Después el M03 es giro de lucillo en sentido horario. Y el S1500 y el S son las revoluciones, en este caso son 1500 revoluciones. Iniciamos con el G00, que es movimiento sin corte, donde te vas a posicionar donde te posicionas en el offset que es X0.0, Y0.0 y Z0.0. Después el G00 es el movimiento sin corte. Z, como estás en Z, subes de la pieza y la F es la velocidad de avance. En Z subes 2 milímetros y te posicionas en X y Y en la esquina donde estaba el punto rojo indicado hace rato para iniciar el maquinado. Después en G01 es movimiento con corte. Es lo que quiere decir que ya el movimiento con corte va a penetrar la pieza y va a empezar a moverse. La penetra primero los 2 milímetros que se especificó para el margen. Me muevo hasta X160. El G02 significa G02 es movimiento, es radio en corte en sentido horario. Es un radio cóncavo. Aquí están las medidas. G02, vuelvo a poner G01, movimiento con corte. Subo en Y. G03 es radio convexo. Es sentido antihorario. Me muevo hacia acá. Después ahora me muevo en X. Llego a la otra esquina. Radio convexo. Sentido antihorario. G01 bajo. G02 sentido horario. Radio cóncavo. Y me muevo. Después termino de ahí a hacer el margen. G28, que G28 es que lo mando a casa después de haberlo subido los 2 milímetros. Lo mando a casa y paro el usillo. Después de haber subido la pieza, lo mando a casa y después el usillo. Después vuelvo a poner M06, cambio de herramienta, M03, giro del usillo en sentido horario, las revoluciones, vuelvo a poner el offset y vuelvo a dar las medidas G01, empiezo a hacer aquí G03 como inicié en la pieza, empiezo desde arriba en la C como vimos hace rato, sentido antihorario, termino la pieza, subo la herramienta, me muevo hacia la E, inicio, aquí no tengo que hacer ningún radio, después me muevo hacia la otra E, que inicio ahora desde abajo, haciendo un sentido horario, utilizo G02, G01, después vuelvo a subir la herramienta, me posiciono en la Y, no ocupo radios, ni G02 ni G03, me voy otra vez ni en la T, y aquí al final subo la herramienta y lo mismo, y para hacer el 8 hago el círculo de arriba, me posiciono en G02 porque va a ser un giro en sentido horario, entonces me posiciono en el lado izquierdo del círculo para que haga de un solo movimiento el corte, después levanto la pieza, me posiciono en la parte de abajo, en el círculo de abajo, en la parte derecha, y como es G03 va a ser un giro en sentido antihorario en un solo corte. Ya después G28, mando a casa, M05, paro del usillo y M02 es paro del programa. Ya aquí inicio mi programación, que se vuelve rápido. Ahí podemos ver cómo empiezan a ser las letras. Inicio desde abajo, la C es en sentido horario, antihorario, y el 8 ahí se ve como el amarillo es en donde se posiciona la pieza sin cortarle, se posiciona sobre la pieza sin hacer cortes y las líneas blancas son el corte de la herramienta. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.